Vale, seguimos con esta imagen donde vemos que la evolución en la definición de un datum, un sistema de coordenadas, un origen del sistema de coordenadas, un sistema de medida en geodesiano, pasaría desde datums locales, en realidad el elipsoide sería bastante más grande, ¿no? Pero bueno, nos sirve para entenderlo, a datums globales, ¿no? Incluso ya con las tecnologías satelitales de GPS que hay, ¿no? Vale, entonces me quedo con esto, ¿no? El datum es un sistema de referencia, un sistema de medida y fija el origen, fija cómo vamos a medir, cómo vamos a medir. Entonces lo vamos a definir con un elipsoide y un punto fundamental. Me quedo con que la Tierra tiene una forma rara, el suelo pues se está moviendo, cambia, ¿no? A tiempo geológico, y para modelarlo matemáticamente utilizamos un elipsoide, pero además nos va a influir y de qué manera la gravedad. La dirección para abajo, la vertical astronómica, no es la misma que la vertical geodésica, que es la perpendicular al elipsoide, la superficie del elipsoide. Otra cosa es que la gravedad es la que es, eso es un fenómeno físico. Y el elipsoide pues no deja de ser matemáticas, es matemáticas y las hacemos nosotros. Por tanto, podemos manejarlo un poquito como queramos. Lo que hacemos es en un punto determinado donde medimos con mucha precisión la vertical astronómica, hacemos coincidir en ese punto, hacemos coincidir la vertical geodésica con la vertical astronómica. Y ese es el punto fundamental. Recordar que los puntos de Laplace es donde medíamos el ángulo de la vertical, la desviación de la vertical, es decir, el ángulo que existe entre la vertical astronómica y la geodésica, ¿no? Bueno, pues como la geodésica la manejamos nosotros, es un artificio matemático, hacemos coincidir esa perpendicular geodésica con la perpendicular astronómica, con la dirección de la gravedad. Y así anclamos el elipsoide al suelo, al sistema de medida que vamos a tener. Muy bien. Entonces, los datums locales lo que hacían es definir un elipsoide y un punto fundamental, que como hay que determinar el valor de la gravedad en magnitud y en fuerza, y en dirección, perdón, bueno, pues suelen estar en observatorios astronómicos, porque así la precisión es mayor. En cualquier proyecto topográfico, cualquier proyecto de ingeniería, pues necesitamos georreferenciar, es decir, dónde lo hacemos. Entonces hay que poner unas coordenadas que sitúen los puntos, las parcelas o donde vamos a hacer una nave o lo que sea. Y claro, esas coordenadas tienen que estar perfectamente definidas respecto a un sistema de medida, por lo que hay que especificar el datum que estamos utilizando. Y fijaros una cosa muy importante, ¿no? O sea, los datums, cuando hablamos de datums locales, sobre todo los datums globales, cómo se adaptan a todo el globo, a todo el planeta, el punto fundamental en realidad no es que no exista, sino es que el elipsoide es solidario a todo, bueno, solidario, está referido a todo el planeta, ¿no? Pero aparte de ese marco teórico, necesitamos un marco de referencia respecto del cual podamos medir, es decir, la superficie en la que vamos a hacer la obra de ingeniería, la que vamos a medir un levantamiento topográfico, vamos a hacer una nave o lo que sea, pues va a tener una superficie matemática de referencia, ¿no? Pero que no va a coincidir, está en el elipsoide, pero en el suelo donde vamos a trabajar, donde vivimos, necesitamos un marco de referencia, que materialice nuestro sistema de medida. Y además también hay que especificar, aunque estemos hablando de tiempo geológico, como todo se mueve, el suelo, el elipsoide, el geoide, hay que especificar cuándo estamos tomando esos datos, cuando establecemos esas coordenadas. Así que el tiempo también es importante, no solamente la ubicación de esas coordenadas, sino la fecha en lo que lo estamos haciendo. Bueno, los datos que hemos tenido en la península, pues empezaríamos a partir del siglo XIX, donde utilizábamos un elipsoide de referencia, el elipsoide de referencia de Struve. Struve es este señor que, bueno, midió un arco de meridiano y bueno, pues
ya veis, casi 3.000 kilómetros y que ahora es patrimonio de la humanidad, pues porque los puntos que utilizó, los que quedan, pues sí que es verdad que son monumentos al avance científico, ¿no? Y teníamos el punto fundamental en el Observatorio Astronómico de Madrid. Repito, los puntos fundamentales suelen estar en observatorios astronómicos porque es donde se puede determinar con mayor precisión la magnitud y la dirección del valor de la gravedad. Entonces, la proyección que utilizaba era una proyección con planos tangentes a ese elipsoide en unos determinados puntos, ¿no? Entonces, eso hacía que se levantara una cartografía donde bueno, cada hoja del mapa estaba separada por 10 minutos entre dos paralelos, ¿no? Y era una transformación pues que no era ni conforme ni equivalente, pero digamos que las deformaciones eran relativamente pequeñas. Ahora, eso sí, el solape entre dos hojas consecutivas era muy malo, porque entonces se perdían datos. Bueno, esto que pasaba, cada país tenía su sistema, su elipsoide, su sistema de proyección. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la potencia hegemónica occidental y estableció un marco único, un sistema único de medida para los países que estaban bajo su influencia o bajo su dominio, ¿no? Entonces establece lo que se llama el Datum Europeo de 1950, el European Datum de 1950. Esto va evolucionando cada año, pero el nombre original es cuando se establece las dos últimas cifras del año, ¿no? Y bueno, en aquel entonces había unas precisiones de unos 20 metros, ¿no? Fijaros cómo había redes topográficas, redes de triangulación topográficas que abarcarían pues esta parte occidental de Europa, ¿no? Y eso daría lugar al sistema de medida. El datum europeo, el ED50, que además legalmente, oficialmente, mejor dicho, se podía utilizar en España hasta hace relativamente poco, no sé si era 2015-2017 cuando ya se dijo que no, 2015 me parece, pero bueno, ahora ya no se puede utilizar oficialmente, no particularmente sí, pues tenía el elipsoide de Hayford, el elipsoide de Hayford, que se llamó elipsoide internacional, y el punto fundamental estaba en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Potsdam, en Alemania, ¿no? Y bueno, pues ahí determinaron el valor de la gravedad y ahí es donde fijaron el elipsoide de Hayford.